Muchachos, vamos a desarrollar, hoy día ya entraríamos a lo que son los gobiernos de fines del siglo XX e inicio del siglo XXI. Muy bien, claro que sí. Así es. Claro que sí. Entonces, por supuesto, vamos entonces a desarrollar esos gobiernos. Mira, ahí está. Perfecto. Gobiernos entonces, listo, de fines del siglo XX y inicios del siglo XXI. Vamos a ver, tenemos en primer lugar el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, es decir, el gobierno del general Velasco Alvarado y el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. Muy bien. Claro que sí. Muy bien, entonces vamos a desarrollar estos dos gobiernos importantes, ¿no? Gobierno revolucionario. Así es, entonces vamos a ir desarrollando esto. Ajá. A ver, vamos a ver. Entonces, ahí está, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Algunos le llaman también a este gobierno docenio militar. Algunos le llaman también así, docenio militar. Muy bien. Y como te digo, consta de dos fases. Primera fase, general Juan Velasco Alvarado. Segunda fase, general Francisco Morales Bermúdez. Vamos a ver entonces. Ahí está. Muy bien. Así es. Entonces, ahí tenemos la primera fase del general Velasco, del año 68 al 75, y luego Francisco Morales Bermúdez, del 75 a 1980. Ajá. Vamos primero con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, del 68 al 75. Algunos le dicen septenato. Algunos le dicen el septenato del general Velasco. Septenato. Muy bien. Ahí está. Tenemos ahí al general Velasco. ¿Por qué se le llama gobierno revolucionario, no? Porque cuando se le preguntaba al general Velasco sobre su gobierno, el mismo general Velasco decía, mi gobierno, la revolución peruana. O sea, el mismo general Velasco calificaba a su gobierno de revolución peruana. Él mismo lo hacía. Y cuando se refería a su gobierno siempre decía, la revolución peruana. Entonces, y los demás militares también hacían lo mismo. Se referían al gobierno militar como revolucionario. Entonces, por eso queda esa palabra, ¿no? Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. La primera fase, que es del general Velasco, es una fase reformista. Es una fase de muchos cambios, lastimosamente para mal, ¿no? Lastimosamente para el general Velasco, obviamente, para mal. Siguiendo el plan Inca, ¿no? Ahí está el plan de gobierno de Velasco, el plan Inca. Muy bien. Velasco tenía un discurso muy nacionalista, pero ya excesivamente nacionalista, ya cayendo un poco quizá incluso en lo demagógico o hasta en lo ridículo, porque Velasco hablaba, ¿no? De una guerra de revancha con Chile, de recuperar Arica y Tarapacá, pero también llegaba al extremo de prohibir la música en inglés, de criticar imágenes como la de Papá Noel, que él decía que era una imagen consumista, comercial, superficial de la Navidad, ¿no? Imagínate Papá Noel, que los niñitos quieren a Papá Noel por un regalo, ¿no? Pero ahí pues el general todo lo politizaba, ¿no? Entonces, cayendo a ese extremo, ¿no? Utilizaba mucho la imagen de Tupac Amaru, Velasco, sí, mira, acá está, mira, el general Velasco, y al fondo está la imagen de Tupac Amaru con el sombrero. ¿Cómo? Con el sombrero, ay, ay, ay. Bueno, ahí está entonces.
Obviamente, el marco legal de este gobierno militar no es en la Constitución del 33, porque justamente el general Velasco le da golpe de Estado al presidente Belaúnde, ¿no? Entonces, su marco legal, como vemos acá abajito, fue el Estatuto Revolucionario. Ahí está. Claro, ¿no? Henry me dice, profe, el sombrero haciéndose, pero ahí está el sombrero haciéndose presente, ¿no? La frase del general Velasco y del gobierno militar era ni capitalista ni comunista, ¿no? Porque hay que entender que el contexto mundial era la Guerra Fría, pero precisamente Velasco decía ni capitalista, o sea, no con Estados Unidos, ni comunista, no con la Unión Soviética. Reivindicó lo provinciano, sí, Velasco, él era de Piura, además recordemos que también se estaba dando la coyuntura todavía de la migración del campo a la ciudad. Sí, hay una reivindicación de lo provinciano. Por ahí va la utilización de la imagen de Tupac Amaru y, por ejemplo, establecer el quechua como idioma oficial. Es una forma de reivindicarlo, ¿no? Lo de provincia, ¿no? El quechua como idioma oficial. Muy bien, entonces, esta fue su primera medida del general Velasco Alvarado. Esta es su primera medida, claro que sí. Que es la estatización de la International Petroleum Company, ¿no? Justamente el día 9 de octubre, ¿no? Poco día después de su golpe de Estado, Velasco anuncia que se estaba tomando por la fuerza el yacimiento de Lebría y Pariñas. Recordemos que ese yacimiento de Lebría y Pariñas ya el Perú lo había recuperado, ¿no? Con el acta de Talara. Entonces lo que hace Velasco es tomar las instalaciones de la empresa IPC, International Petroleum Company, estatizando, nacionalizando, expropiando la empresa, ¿no? IPC. A esto Velasco le va a llamar Día de la Dignidad Nacional. Mira, otro que hablaba de dignidad, ya está, de dignidad nacional. Muy bien. Ahora, esa palabra, ojo, nacionalizar, estatizar, expropiar, significa que una empresa privada pasa a manos del Estado, ¿ya? Pero la ley indicaba que si tú querías hacer eso, tú querías expropiar, nacionalizar, entonces el Estado lo puede hacer, pero debe compensar, dar una indemnización a la empresa afectada. Y en este caso Velasco, por ejemplo, no quería pagar la indemnización a la IPC, porque la acusaba de ser una empresa abusiva, de ser una empresa que se había aprovechado del Perú, etcétera, ¿no? Venía con todo ese rollo, pues, ¿no? Medio resentido. Y no le quería pagar, ¿no? Por dignidad. Dice, no quiere pagarle a la IPC. Bueno, con las instalaciones del IPC forma Petroperú. Acá está la empresa, que hasta ahora existe, Petroperú. Ahí está, ¿no? Día de la Dignidad Nacional, con mucha dignidad, no le quiere pagar al IPC. Y al final terminó pagando. Y al final terminó pagando e incluso más de lo que originalmente la IPC le pedía. Porque en el último año de gobierno de Velasco, cuando ya la economía estaba hecha trizas de trizas, entonces Velasco fue a pedir un préstamo a los Estados Unidos, ¿no? A estirar la mano, o mejor dicho, pasar el sombrero. Muy bien, y Estados Unidos, que no se complica la vida con Latinoamérica, ¿verdad? Porque lo suyo era la Guerra Fría. Estados Unidos dice, ya, bacán, general Velasco, a ver cuánto dinero quiere que le ponga en su mano, o mejor dicho, en su sombrero. ¿Cuánto quiere? Tanto. Estados Unidos dijo, ya, yo le presto, general Velasco, pero con una condición. Páguele su indemnización a la IPC. Y así es como finalmente Velasco le paga la indemnización al IPC y le paga más, mucho más de lo que originalmente debió haber pagado, porque la IPC aprovecha y pide, pues como había pasado ya varios años, pide pues ¿no? Reparaciones, indemnización, demoras, qué sé yo. Y pagó todo, ¿sí? Al final pagó todo. Al final la IPC recibió más dinero de lo que debió haber recibido, pero eso sí, con mucha dignidad. Claro, de lo justo, ¿sí o no? A la debacle con dignidad. Y ahí está, mira, más estatizaciones. Bien.
Henry me dice, profe, ¿por qué no se tocó la Sonder Perú? Sí, no se tocó la Sonder Perú porque la idea de Velasco Alvarado y de los militares, según ellos, era eliminar los enclaves. Justamente es lo que vemos acá. ¿Qué son los enclaves? Las empresas extranjeras que para los militares y para el sector de izquierda que lo apoyaba, ojo ahí, porque la izquierda política es quien apoyó a Velasco. Es más, la gente de izquierda lo tiene hasta ahora Velasco como un ídolo. Yo no sé por qué, pero lo tiene como un ídolo. Entonces la idea de Velasco es eliminar los enclaves. ¿Qué son los enclaves? Las empresas extranjeras que, según Velasco y según la izquierda peruana de ese momento, eran empresas abusivas. Entonces resulta que no todas las empresas son abusivas, según ellos, sino algunas. Empezando por el IPC. Ya, por ejemplo, Southern Perú no era considerada una empresa, un enclave, no era considerada. Algunos dicen incluso de que hubo un arreglo de por medio, ¿no? Pero bueno, eso ya no se puede demostrar, ¿no? Pero la cosa es que la Southern Perú no era vista como enclave, en fin. Pero otras empresas sí. Entonces, justamente vemos acá, ¿no? Entonces, las nacionalizaciones, como dice acá, buscó eliminar los enclaves, las empresas abusivas. Además que también Velasco y la izquierda política que lo apoyó, que fue cómplice de este gobierno, ellos decían que el Estado debía tener control sobre los recursos estratégicos. Entonces, el Estado debía tener control sobre el petróleo, ya habían nacionalizado el IPC y creado Petroperú, pero faltaban también otros recursos. Por ejemplo, se nacionaliza la Cerro Corporation y se crea Centromin Perú, para lo que es la producción de cobre. Luego la Marcona Mining Company se nacionaliza y se crea Hierro Perú. La ITT se convierte en la Compañía Peruana de Teléfonos, Peruvian Corporation en la INAFER Perú, y Banchero Rossi fue asesinado lastimosamente, y Velasco aprovecha y las empresas de Banchero las convierte en Pesca Perú. Pero aquí lo lamentable es que todas estas empresas estatales, todas, empezando por Petroperú, que hasta ahora existe, Centromin Perú, Hierro Perú, ENAFER, todas estas empresas estatales no solamente eran mediocres e ineficientes, sino que generaban gastos. En vez de generar dinero e ingresos al Estado, generaban gastos, muy bien, y eran foco de corrupción. O sea, al tener estas empresas estatales, el Estado peruano, para la redundancia, en vez de ser más productivo, era más ineficiente y corrupto. Y recordemos que Velasco Alvarado ya estaba asumiendo a un Perú en crisis. Ya, recuerda que en el primer gobierno de Belaúnde también había intentado una economía estatista y también le había ido mal, ¿no? La moneda se había devaluado 30%, había caído la inversión. Entonces, ya sobre una economía mala, Velasco viene con estas, entre comillas, reformas, y lo único que va a producir es ahondar más la crisis, ahondar más la crisis. Y ahí lo vamos a ver, porque va a ser una situación dramática. Muy bien, entonces, otras obras de Velasco, por ejemplo, la construcción del oleoducto norperuano, para lo cual nos endeudamos con Japón. Sí, nos endeudamos con Japón y se construyó el oleoducto norperuano, pero lastimosamente el petróleo hallado en la selva no era de buena calidad. Se dice que de cada 10 baldes que se extraía, por poner un ejemplo, ¿no? De cada 10 baldes que se extraía del pozo petrolero, 8 baldes eran agua y solo 2 baldes eran petróleo. Pero era un petróleo muy pesado, que teníamos que llevarlos a refinerías extranjeras justamente a ser procesadas, y con toda esa inversión ya el petróleo ya en el mercado era caro, no era competitivo. No se dio cuenta el oleoducto norperuano, no se esperó que produjera grandes cantidades de petróleo, pero para nada. Fue un gasto, una deuda más ahora con Japón. Luego tenemos el Sinamos. El Sinamos era algo así como el partido político de Velasco Alvarado, ¿no? Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, Sinamos. Cada vez que Velasco quería inaugurar una obra, hacer una marcha, el Sinamos traía a la gente. Luego también se crea Defensa Civil, y Defensa Civil se crea a raíz del terremoto en Yungay. Ajá, el terremoto en Yungay hizo que grandes bloques, como vemos acá, del Nevado Huascarán,
grandes bloques del Nevado Huascarán cayeran y sepultaran literalmente dos pueblos, Yungay y Ranrajirca, produciendo 70.000 muertos aproximadamente, una cantidad realmente bárbara, 70.000 muertos. Y a raíz de este desastre en Yungay se creó Defensa Civil. Luego tenemos quizá la medida más importante o de mayor impacto del gobierno militar, en este caso de Velasco, la reforma agraria. Muy bien, así es. Henry me dice, profe, Luis Banchero Rossi es asesinado por... eso no. Banchero fue asesinado por su jardinero, una persona que era un señor que tenía desequilibrios mentales, medio loco. Su jardinero lo mata. De la nada lo mata. De la nada. Era un desequilibrado y bueno, lo asesina a Banchero. Sí es coincidente al caso que tras la muerte de Banchero, Velasco Alvarado expropia, ¿no?, toda su industria pesquera, creando Petroperú. Pero no, parece que era simplemente un desequilibrado, porque de ahí tuvo un proceso judicial y se mostró que ese jardinero estaba mal de la cabeza y lo mató a Banchero. Luego tenemos acá, a ver, la reforma agraria, se había hecho una primera reforma agraria en el gobierno de Belaúnde, que fue muy criticado, ¿no? Entonces ahora el general Velasco hace una reforma agraria mucho más general. Por ejemplo, Belaúnde en su reforma agraria no quiso afectar las empresas agroindustriales azucareras de la costa norte, muy criticado por eso. Pero el general Velasco sí, él expropia y afecta a las empresas azucareras agroindustriales. Pero vamos a ver acá, el 24 de junio de 1969, que hasta ese momento era el Día del Indio, y que Velasco ordena que pase a llamarse Día del Campesino. Así es. ¿Y qué es lo que, cómo inicia Velasco su reforma agraria? Expropiando 17.000 haciendas. Pero recuerda que la ley decía que si el Estado expropiaba, tenía que pagar una indemnización. Entonces, ¿cómo hizo Velasco ahí si el Estado peruano no tenía dinero? Entonces, vamos a ver acá, mira lo que hizo Velasco. Velasco venía y Velasco te decía, a ver, señor hacendado, ¿cuánto está su hacienda, no? O su empresa azucarera, ¿cuánto está? Pongamos, ¿no?, 100.000 soles. Ah, ya. Entonces Velasco sacó un papelito que decía bono agrario y decía, ¿no?, a ver, ya, entonces, señor hacendado, yo le voy a quitar sus tierras que usted ha producido, ¿no?, que usted ha sacado adelante con su esfuerzo. Seguramente es endeudado, seguramente es esforzado, seguramente ha invertido bastante. No me interesa, igual se lo voy a quitar. Ya perdiste, ¿no? Como cualquier vulgar ladrón. Ya perdiste. Entonces, ¿cuánto vale su hacienda? 100.000 soles, ya. Entonces Velasco te daba un bono agrario, un papelito. Bono agrario válido por 100.000 soles, precisamente. Entonces, señor hacendado, yo le voy a dar este bono agrario, un papelito. De acá a un par de años, usted lo va a cambiar por 100.000 soles, ¿sí? Ya, ahí está. Tenga usted, guárdelo, no lo vaya a quemar, no lo vaya a perder, listo, ya está. Y así entonces, Velasco te da un papel, bono agrario, ¿no? Según él, en 2 años, 3 años, eso lo ibas a cambiar por dinero. Ha pasado más de 50 años, y hasta ahora esos bonos agrarios, esos papelitos, no se pueden cambiar por dinero. O sea, literalmente, Velasco solamente te dio un papelito por las tierras que te iba a quitar. Claro. Entonces, esos bonos agrarios hoy en día son la gran deuda agraria, que cada cierto tiempo se habla. Así es. Muy bien, al expropiar las empresas azucareras, obviamente elimina a la llamada oligarquía, ¿no? La gente de tendencia de izquierda que lo apoyaba, Velasco aplaudió a rabiar, bravo, bravo. Eliminamos la oligarquía, porque según ellos, debido a la oligarquía, el Perú no progresaba. Según ellos, al final elimina la oligarquía y el Perú, peor todavía, entra una debacle mayor. Ahora, las empresas azucareras de la costa norte se convierten en CAPs, cooperativas agrarias,
y las haciendas de la sierra de los Gamonales se convierten en SAIS, sociedades agrarias. Lastimosamente, para Velasco y para el Perú, la reforma agraria fue un fracaso, por varias razones: mala implementación, o simplemente era una idea incorrecta, que no debió haberse hecho, lastimosamente. Entonces, esas empresas azucareras convertidas en cooperativas cayeron incluso en la corrupción, en el desorden, en la mala administración, al extremo que Velasco tuvo que traer alimentos de afuera, productos agrícolas de afuera, porque bajó tanto el rendimiento, destruyó la agricultura peruana y tuvo que traer alimentos de afuera. Imagínense. Ahí está la frase de la reforma agraria de Velasco. Dice: el patrón ya no comerá más de tu pobreza, ¿no? Esa es la frase de... Según Velasco, esta frase la dio Túpac Amaru. ¿No? Según Velasco, porque al fin no hay pruebas históricas, pero Velasco decía, no, Túpac Amaru lo dijo. Ah, bueno, quizá lo soñó, ¿no? Así que según el Túpac Amaru dijo: el patrón campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Bueno. Y luego tenemos que Velasco se distancia de los Estados Unidos debido a que Estados Unidos no quería venderle armas, ya que Velasco hablaba, ¿no?, de una guerra de revancha con Chile para recuperar Arica y Tarapacá, pero Estados Unidos no estaba vendiendo armamento. Entonces Velasco se enoja con Estados Unidos y comienza a comprar armamento a la Unión Soviética, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, aviones caza, tanques, lanzacohetes, compró fusiles, claro que sí, muy bien. Un ratito, ahí está. Compró también misiles también. Ahora, acá viene el asunto, ¿no? Todo este armamento que compra Velasco era carísimo, como siempre es caro, ¿no?, este tipo de cosas. Y entonces la pregunta es: ¿de dónde sacó dinero Velasco si la economía iba mal? Y lastimosamente las reformas que él está implementando, todas han sido un fracaso. Las empresas estatizadas que solamente generan pérdidas, la reforma agraria que ha destruido la agricultura peruana, la comunidad industrial también fracasó, el oleoducto norperuano que nos endeuda con Japón. ¿De dónde sacó el dinero? Y la respuesta es deuda externa. Velasco Alvarado incrementa la deuda externa para comprar todo este armamento. Quintuplica la deuda externa. Quintuplica, porque cuando Velasco entra a gobernar, la deuda externa era 800 millones. Y cuando él se fue, la deuda subió a 4.500 millones de dólares. O sea, 5 veces más. Ahora mira, cuando un gobernante o un país quintuplica su deuda externa y todo lo que eso significa, que las siguientes generaciones van a ir pagando toda esa deuda generada. Entonces, un país quintuplica su deuda externa, ¿para qué? Para invertirla en infraestructura, en carreteras, en hospitales, en educación, ¿verdad? Pero en el caso de Velasco, él quintuplica la deuda externa para comprar este armamento. Y mis estimados alumnos, este armamento nunca se utilizó. Esos aviones caza nunca entraron en batalla, esos lanzacohetes nunca arrojaron nada, esos tanques nunca entraron en campaña porque no hubo guerra. O sea, al final quintuplicó la deuda externa simplemente para tener todo este armamento, ¿no? Simplemente para que la gente diga: uy, qué poderosos somos, ¿no? Uy, seguramente Chile está de miedo, ¿no? Para eso nada más. Para que esos tanques, cada vez 29 de julio, parada militar, tanques salga un rato a romper la pista, la gente aplauda: ¡bravo! Para eso quintuplicamos la deuda externa. Y pasados unos años, eso simplemente será chatarra, ¿no? La chatarra más cara que el Perú haya comprado. Ahí está. Ahí está el general Velasco, ¿no? Pero así, hay gente que lo admira, ¿no? Hay gente que lo admira a Velasco. Pero todavía falta más. Muy bien. Dice, Henry me dice: profe, la guerra del atún. La guerra del atún es bien curioso, porque cuando Estados Unidos se niega a venderle armas a Velasco, porque Estados Unidos no está vendiendo armas a nadie, en Latinoamérica por lo menos a nadie. Recuerda esa política estadounidense de la alianza, ¿qué es? La Alianza para el Progreso, que era la ayuda militar. Entonces, Estados Unidos no está vendiendo armas a nadie.
Pero Velasco se lo toma a modo personal, no, que no me quieren apoyar. Y entonces Velasco, en una reacción, porque a veces el señor Velasco también era un poco impulsivo, Velasco ordena remolcar, o sea, detener a los barcos norteamericanos que estén dentro de nuestras 200 millas. Él ordena, Velasco, a la Marina de Guerra detener, remolcar varios barcos norteamericanos que estaban dentro de nuestras 200 millas, remolcarlas al Callao. Es ahí cuando Estados Unidos se enoja, porque Estados Unidos considera eso ya como prácticamente un acto de hostilidad innecesaria, ¿no? Y el gobierno norteamericano, presidente Richard Nixon, amenaza con aplicar sanciones económicas. Entonces, la enmienda Hickenlooper, ¿no? La enmienda Hickenlooper. Entonces, justamente lo que Henry me pregunta, la guerra del atún es eso. La guerra del atún es cuando Velasco ordena detener, remolcar a esas embarcaciones norteamericanas dentro de nuestras 200 millas, remolcarlas acá allá, y obviamente la reacción del gobierno estadounidense de amenazar al Perú con la enmienda Hickenlooper, ¿no? Velasco retrocede porque no había dinero y libera a todas las embarcaciones detenidas y ya la situación se tranquiliza, ¿no? Ya no se aplica la enmienda Hickenlooper, lo que son sanciones económicas. Imagínate, Perú estaba mal y encima con sanciones económicas iba a ser peor. Ahí está. Diego me dice, profe, ¿por qué se mete con Estados Unidos? Justamente porque Velasco quería que Estados Unidos le venda armas para la, entre comillas, guerra con Chile que iba a hacer, que al final no hubo ni guerra ni nada. Pero Estados Unidos tenía la política en Latinoamérica de no vender armas. Es más, en el gobierno de Belaúnde, el gobierno anterior a Velasco, el gobierno de Belaúnde estaba comprando armamento a Francia, los famosos Mirage, a Francia, y Chile le compraba al Reino Unido. Entonces, como no le quiere vender armas a Estados Unidos, Velasco se resiente, no, que por aquí, que como tenía también esa retórica de izquierda, antiimperialista y toda esa vaina, entonces nada, y se va a la Unión Soviética. Bueno, al final nos endeudó tremendamente por las puras, ¿no? Ahí está el general Velasco, su acercamiento con gobiernos comunistas, Salvador Allende, que era de tendencia comunista, o Fidel Castro, ¿no? El líder de la Revolución Cubana. Luego tenemos por acá que se apoyó el movimiento de los no alineados, y se funda el Pacto Andino en el Acuerdo de Cartagena. Se funda el Pacto Andino, que originalmente era Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Hoy en día el Pacto Andino se llama Comunidad Andina de Naciones. Y bueno, solamente hoy en día se han retirado, ¿no? Venezuela y Chile. Se han retirado Venezuela y Chile. Como sus reformas de Velasco no están funcionando las reformas de Velasco, entonces los medios de comunicación lo critican. Y Velasco Alvarado se enoja, un dictador, ¿no? Y expropia los medios de comunicación, ¿no? O sea, canales y diarios pasan a manos del Estado. Velasco decía, no, que lo voy a poner al servicio del pueblo, ¿no? Porque también utiliza bastante la palabra pueblo, pueblo. El asunto es que al ejecutar esto, al expropiar los medios de comunicación, va a eliminar las críticas, porque ahora los diarios y los canales, como dependen del Estado, entonces el gobierno nombra a los directores, ¿no? De esos canales, de esos diarios, y esos directores que le deben el cargo y el sueldo al gobierno, obviamente no van a criticar al gobierno, ¿no? Esa era la idea, entonces, eliminar las críticas al régimen, ¿no? Rolly me dice, profe, ¿Velasco buscó pretexto para tener una guerra con Chile? No llegó a ese punto, porque compró el armamento, sí, pero la situación del Perú era cada vez más inmanejable, ¿no? Y yo supongo que hasta el mismo Velasco se dio cuenta que hubiera sido un suicidio ir a una guerra con Chile, porque la situación económica, con todo lo que él mismo ha hecho, el mismo Velasco, destruyó. Vamos a ver al punto, ¿eh? Justamente ahí vamos, mira, vamos a ver. No necesitas una guerra con Chile, porque mira lo que estaba pasando en Lima. Ya ahí tienes tu guerra, mira, en Lima. La situación económica va a ser tan lamentable que la población de Lima salió a saquear la ciudad. Eso fue el 5 de febrero de 1975. La Guardia Civil, que así se llamaba la policía, hizo una huelga de 3 días, la Guardia Civil. Y el tercer día de la huelga, 5 de febrero de 1975,
sabiendo que la Guardia Civil no va a proteger la ciudad, salieron un montón de delincuentes, pero luego también gente a empezar a saquear las tiendas, los mercados del centro de Lima, a saquearlo y a quemarlo. Para la 1 de la tarde, mira, ese es Lima a la 1 de la tarde, del 5 de febrero del año 75. Era tal la destrucción en el centro de Lima que Velasco estableció el toque de queda a la 1 de la tarde, ¿eh? Y sacó los tanques, ¿no? Que por fin para algo sirvieron, aunque sea para reprimir a los mismos peruanos, mira, ve. 1 de la tarde toque de queda. Eso es el llamado limazo. Cuando se da este limazo, y mira, la gente, mira, está entrando a las tiendas, robándose los zapatos, todo, porque la situación económica era lamentable. Y ahorita vamos a ver, ¿eh? Para que te des cuenta más o menos qué tan grave era la situación económica. Y bueno, entonces, ya con este limazo, ya los mismos militares se dieron cuenta que el gobierno de Velasco no daba para más. Y ahí es donde deciden sacarlo. Los propios militares le dan golpe de estado a Velasco. Pero justamente vamos a ver esto. Mira, aquí está para que te des cuenta qué tan grave era la situación económica para la población. Es bien curioso que Velasco Alvarado y su grupo de tendencia de izquierda, ellos hablan mucho de pueblo, 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 pero con el fracaso económico que ellos hacen, lo único que logran es empobrecer y dañar al pueblo. Porque yo te digo, la gente que tiene dinero se va del país. Uno que tiene dinero, imagínate, ¿no? Ya me voy un par de años, pero hasta que toda esta situación mejore, ¿no? Como están haciendo ahora, ¿no? Ahora ya están empezando a hacer eso, por si acaso. Ya mucha gente con plata se va, sí, normal, ¿cuál es el problema? Ya está. Pero ¿quiénes son los que van a padecer la crisis? Los que no se pueden ir. O sea, el pueblo, justamente, a quienes estos gobiernos dicen que quieren favorecer. Solamente mira la lista de precios para que te des cuenta. Mira, ahí está, la lista de precios, que es lo que usualmente vemos en el mercado, ¿verdad? Entonces, mira, ve, 1968, cuando Velasco entra a gobernar, la carne molida estaba 19 soles 80. 19 soles 80 el kilo. Ya, y cuando Velasco se va, este es de 1976, unos meses después, ¿no? Que Velasco ya le dieron golpe de estado, pero vamos a ver acá. La carne molida que estaba 19 soles 80, mira ahora, para el año 76, 130 soles el kilo. O sea, 130 soles el kilo. Se ha quintuplicado el precio. Y vamos a ver algo más común. Mira, por ejemplo, la cebolla, que estaba 50 céntimos cuando Velasco entra a gobernar, y cuando Velasco se va, la cebolla estaba 12 soles el kilo, de 50 céntimos a 12 soles. Y el tomate, que cuando Velasco entra estaba 2 soles 80 el kilo, cuando Velasco se va, el kilo de tomate está 16 soles 60. O sea, 8 veces subir el precio del tomate. O sea, cada año de Velasco se duplicaba el precio. Cada año se duplicaba el precio, en el caso del tomate, y en el otro se quintuplicó. Y entonces los sueldos no se aumentan a ese ritmo. Los sueldos no aumentan a ese ritmo suponiendo que tengas empleo. La inversión había bajado completamente. ¿Quién va a invertir en un país así, donde se está sometido al capricho de un gobernante como Velasco Alvarado, con las nacionalizaciones y todo eso? ¿Para qué vas a poner una empresa? Para que luego te la quiten, ¿ah? Y le ponga Perú, ¿no? Entonces, no, pues. Entonces, vuelvo a repetirte, la gente que tiene plata agarra sus cosas y se va. ¿Sí o no? Normal, ¿sí o no? Uno tiene plata, me voy, no es problema, listo, por eso tengo plata, ¿no? Ya está. El mundo es grande. Pero los que padecen esto es la gente. Por eso vimos el IMAS. Por eso vimos al punto de que la misma gente comienza a saquear la capital. A eso nos llevó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el general Velasco, quintuplicando la deuda externa, no para favorecer a la población, sino para comprar armamento que nunca se utilizó, que a la larga solamente va a ser chatarra. Ya ves, por eso es que yo sinceramente no entiendo, porque hay gente que admira a Velasco, yo no los entiendo. O sea, les habrán contado otra historia, pero no. O se habrán quedado con la parte inicial, ¿no? De que él defendía la dignidad y bueno, supongo que les gustará la dignidad, pero con toda esta situación, lamentable. Mira, y los mismos militares lo terminan sacando. Claro,
claro, su presidente del Consejo de Ministros, Francisco Morales, era su presidente del Consejo de Ministros, desde Tacna anunció que Velasco ya no era presidente. O sea, el propio ejército le dio golpe de Estado, el Tacnazo. Francisco Morales sacó del poder a Velasco. Roberto me dice, y prepárense porque todavía falta Alan García. Claro, todavía falta Alan García. Exactamente. Por eso con Alan García ya llegamos a la hiperinflación, porque como la economía estaba hecha un desastre, está mal la economía, ¿no? Y Velasco ya había agarrado la economía mala, pero en vez de mejorarla, la empeoró. Y luego después vino Alan García y llegamos a la hiperinflación. Así es. Y Alan García fue la cereza del pastel. Ya la economía estaba hecha trizas. Y lastimosamente, en el gobierno que tenemos ahorita estamos yendo ese camino, muchachos. ¿No? Es lo que se está viendo. Porque te aviso en tal caso, no, te aviso porque debe ser así, debe estar en autos. Estamos yendo a eso. Nacionalizaciones. Ya han cerrado 2 empresas mineras más. Supongo que sabes, ¿no? Ya cerraron 2 empresas mineras más. No hay inversión, ¿no? El gobierno gasta, y Velasco con sus empresas estatales gastaba, pero ¿y de dónde después va a sacar plata? Ahí viene el problema. Quintuplicará la deuda externa también. Entonces, todo gobierno hace su deuda externa. Henry dice, sí, es cierto, pero vuelvo a repetirte, Henry, si tú quintuplicas, ni siquiera duplicas o triplicas, quintuplicas la deuda externa, se supone que por lo menos debes invertirlo bien, ¿no? Porque ya no solamente estás endeudando el país por un par de años, lo estás endeudando quizá por más de una década. Entonces, ese dinero debe ser bien invertido, ¿no? En educación, en infraestructura, hospitales, pero, bueno, Velasco decide comprar armamento, ¿no? Y nunca hubo guerra. Vamos con el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, ¿sí? A ver, tenemos a Francisco Morales Bermúdez, él recibe un país quebrado, ¿no? Un país ya recontra quebrado. Y bueno, lo que hace Francisco Morales es detener las reformas de Velasco. Por eso, si el general Velasco era reformista, el general Francisco Morales es contra-reformista, ¿no? Cambia de plan. Si Velasco era plan inca, Francisco Morales establece el plan Tupac Amaru. Ahí está, plan Tupac Amaru. Detiene las reformas de Velasco, retira a los militares más cercanos a Velasco, los retira del poder. Acá está, mira, ven. Estos generales que eran muy cercanos a Velasco son retirados. Así es, eliminó el Sinamos, que era como su partido político, Velasco lo elimina. Ahora, detiene las reformas, pero no las elimina. O sea, por ejemplo, Francisco Morales ya no nacionaliza nada más, pero todas las empresas nacionalizadas ya creadas y que generaban pérdidas seguían ahí. Velasco Alvarado, o mejor dicho, perdón, Francisco Morales ya no continúa la reforma agraria, ya no. Pero todo lo que había hecho o mal hecho la reforma agraria con las cooperativas, las sociedades, seguían ahí, seguían siendo un desastre, no las corrige. Ese fue el problema de Francisco Morales, por eso la crisis va a continuar. Por eso la crisis va a continuar. Henry me pregunta, profe, ¿en qué consiste el plan Tupac Amaru? Justamente detener las reformas de Velasco y también de una u otra manera ya ir regresando a la democracia, porque los militares se asustaron de toda esta situación que ellos mismos han provocado, ya no tienen ideas, ya las aplicaron todas con Velasco y toditas han malogrado el país, entonces ya los militares comienzan a ver la posibilidad de devolverle el poder a los civiles, porque ya no saben qué hacer, un retorno a la democracia, eso también es el plan Tupac Amaru, ¿no? Detener las reformas velasquistas e ir hacia la democracia. Mira la crisis económica, ven aumento. Ya, mira, acá está el dólar, porque algunos a veces, ¿no? Siempre me preguntan, profe, pero si el dólar sube, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? No, sí importa. Porque si el dólar sube, significa de inmediato que nuestra moneda se va devaluando. Y al devaluarse la moneda, tenemos menos capacidad adquisitiva. Ese es el detalle. Entonces, acá lo vemos, mira, simplemente para que tengas un ejemplo, ¿no? Mira, ve acá. Cuando Francisco Morales entra en 1975 al poder, el dólar estaba a 45 soles. Y cuando ya, a pocos meses que Francisco Morales termine su mandato,
el dólar estaba a 225 soles. Vamos a ponerlo de esta manera para que entiendas por qué a medida que el dólar sube, nuestra moneda se devalúa y nos vamos empobreciendo. Por ejemplo, mira, en 1975 un dólar equivalía a 45 soles, ¿está bien? Ya. Con 45 soles, por ejemplo, yo compraba un pollito a la brasa, ¿está bien? Vamos a ponerlo así. 45 soles, un pollo a la brasa, con su, ya bueno, sin gaseosa, ¿no? Pero no importa, ahí está el pollito a la brasa. Y el pollito a la brasa me alimenta a 5 personas, ¿no? Ya, 5 personas, ¿no? Su buena presita, ya chévere, bacán. ¿Escuchan? Ya, pasan 4 años, el dólar sigue valiendo igual, el dólar sigue valiendo igual. ¿Con ese dólar puedo comprar un pollo a la brasa? Sí, normal, ya. Pero ahora mira, ahora ese dólar equivale a 225 soles. ¿Cómo? Ya, entonces escucha, mira, sí, mira, escucha, en 1975, con 45 soles, yo podía comprar un pollo a la brasa y alimentar a 5 personas. 4 años después, con esos mismos 45 soles, solamente puedo comprar un octavo de pollo, alimentar a una persona. ¿Y las otras 4 personas qué van a comer? Entonces, el aumento en el precio del dólar indica que nuestra moneda se va devaluando. Y al devaluarse nuestra moneda, vamos perdiendo capacidad adquisitiva, o sea, nos empobrecemos. Eso es. El dólar siempre va a valer. Lo que está perdiendo valor es nuestra moneda. ¿Entiendes? Entonces, por eso es muy importante cuando dicen, el dólar está subiendo, y a veces nos parece una exageración. No, a mí qué me importa. Oh, yo gano en soles, P. Y es que no estás entendiendo la economía. La economía son datos fríos. Y a esto es lo que significa. Mira, en solamente 4 años, ¿cuánto se ha devaluado el sol? Ahí está. Y esa constante devaluación del sol tiene un nombre, inflación. Entonces, y vemos acá, mira, ve, justamente el cuadro inflacionario, mira, ve. Mira la inflación en la década del 40, que era 15%, lo cual era alta. Este es el gobierno de Bustamante Rivero, por ejemplo, ¿no? De ahí viene la década del 50, que es Odría, y Odría mantuvo la inflación en 7%, o sea, la bajó tremendamente. De ahí en la década del 60, que es el segundo mandato de Prado y de la ONDE, la inflación llega a 9.8. Sube un poquito, pero mira el gobierno militar. Mira el gobierno de Velasco y Morales Bermúdez. 34% y en aumento, ¿eh? Y en alza. ¿Te das cuenta? Bueno, cada año es peor que el anterior. ¿Qué hace la población? Se va. Incluso la gente pobre que puede irse ya comienza a irse. Mira, éxodo peruano. Éxodo peruano. Sí, y a la larga, luego de 15 años de migración, se fueron 3 millones de peruanos. 3 millones. Eso es lo único que logró. Todas las medidas de este gobierno militar. Gobierno revolucionario, que sí, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, ¿no? Y al final logró eso, simplemente, que la familia se separe. ¿Por qué? Porque todos esos familiares que van al extranjero mandaban dinero de lo que trabajaran en el extranjero hacia sus familias que quedaban acá. O sea, como está pasando ahora con el país de Venezuela. A ese punto. A eso llegamos. Muy bien. Mira, ve, se nombra un nuevo ministro de Economía, ¿no? Silva Rueta, el ministro del hambre, le dicen. Ahí está. Y bueno, la CGTP convoca un paro nacional fuerte en 1977. Y a raíz de este paro nacional, Francisco Morales convoca una asamblea constituyente. Estas son obras de Francisco Morales, no tiene muchas porque no había plata. Establece el FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda, en Atro Perú. Se funda el departamento de Ucayali, ¿no? Y mira, ve, entre tanta desgracia, una sonrisa, ¿no? Perú clasificó al Mundial de Argentina 78. Llegó 1979, 100 años de la guerra con Chile. No hubo guerra ni nada, simplemente se puso año de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico. Roberto me dice, profe, en esos tiempos algunos peruanos también iban, claro, porque en esa época Venezuela era, pues, le decían la Venezuela saudita, le decían justamente en estos años de los 70, porque el precio del petróleo se había disparado. El petróleo, recuerda que Velasco Alvarado había mandado hacer el oleoducto norperuano justamente porque la idea de Velasco era tener
petróleo y venderlo a buen precio. Pero bueno, el oleoducto fracasó. En el caso de Venezuela, pucha, que vendían petróleo un montón y tenía harto dinero. Venezuela era le decían así, la Venezuela Saudita. En vez de Arabia Saudita, la Venezuela Saudita le decían. Y sí, muchísimos peruanos se fueron a Venezuela durante los 70, 80. Sí, Venezuela recién se ha perjudicado en el siglo XXI con Hugo Chávez. Con Hugo Chávez, con el socialismo del siglo XXI, acuérdate, el socialismo del siglo XXI ha hecho que uno de los países más ricos del planeta se convierta en el más pobre. Increíble, ¿no? Increíble. Pero así es, pues. Así es. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Y mira, Francisco Morales tiene actualmente una sentencia de cadena perpetua en Italia. ¿Por qué? Porque Francisco Morales permitió que un grupo de militares argentinos detuviese acá en nuestro país, torturase y asesinase a un grupo de montoneros, o sea, de terroristas argentinos. Acá al Perú llegaron terroristas argentinos, montoneros, perseguidos por militares de ese país, de Argentina. Los militares argentinos detuvieron a estos montoneros acá en Lima y, te repito, los torturaron y los mataron en un cuartel peruano, con aprobación del gobierno de Francisco Morales. A raíz entonces de esta situación, del asesinato de montoneros argentinos en nuestro país, tortura y asesinato, y porque el gobierno peruano lo permitió, el gobierno peruano dio el cuartel donde los militares argentinos asesinaran a estos montoneros, es que Francisco Morales tiene una condena de cadena perpetua en Italia. Él está acá, Francisco Morales está acá, y está libre. Todavía está vivo, tiene 97 años creo que. Pero en Italia sí tiene la condena de cadena perpetua. Así es. Luego la Asamblea Constituyente del año 78. Así es. Henry dice, profe, ¿por qué no lo deportan a Morales? No, porque recuerda que el Estado peruano siempre busca cuidar a los connacionales, como se le llama, ¿no? O sea, el Estado peruano nunca, no tiene por qué entregarte si tú eres peruano. No, ¿verdad? No tiene por qué entregar, no está en la obligación. No está en la obligación de entregar a un país extranjero a un connacional. No está en la obligación. Sí lo podría hacer, pero no lo hace. No lo hace. No es la tradición de que el Perú entregue a su propia gente para ser condenado. No es la tradición. Cómplice en su crimen. Bueno, es que son las reglas diplomáticas. Igual, por ejemplo, si nosotros quisiéramos extraditar pues, a un argentino, ¿no? Desde su país, desde Argentina, vamos a tener generalmente la misma respuesta, que Argentina no entrega a sus connacionales. Así, en verdad. A menos que sea algo, no sé, muy especial, ¿no? Pero generalmente no. Y en este caso, como ya es una persona mayor, Francisco Morales, como te digo, tiene 97 años, o sea, ya está por morir. Entonces, pues también el Estado peruano considerará, no, ya ve a morir, ya déjalo acá, no, ya el tío no sabía, era como el Alzheimer, el pobrecito, ya deja. Por eso, con mayor razón, el Estado peruano dice, no lo voy a entregar, los dejo a mis connacionales. Y bueno, acá está la Asamblea Constituyente de 1978, presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, que fallece siendo presidente de la Asamblea y lo reemplaza Luis Alberto Sánchez. Así es. Muy bien, llamó la atención que Acción Popular develó de no participar en dicha asamblea. Y se elabora la Constitución en 1979. Quizá la mayor novedad es que otorgaba el voto a los analfabetos. Algunos le llaman a esto el voto universal, sufragio universal, el voto a los analfabetos. Y tras elecciones en 1980, sale elegido Belaúnde. Vamos entonces rápidamente a la llamada restauración democrática, o sea, la década de los 80. Pero entonces, ¿cómo recibe el Perú Belaúnde para su segundo mandato? Es un país totalmente quebrado económicamente, el Perú, y encima, el mismo día que la gente elige a Belaúnde en elecciones, ¿no? El mismo día,
se da el primer atentado terrorista de Sendero Luminoso en Chuschi. O sea, vamos a volver a la democracia sin dinero y encima con violencia terrorista. Por lo tanto, la década de los 80 asomaba como una década trágica y lo va a ser. ¿Bien? Sí, lo va a ser. Terrible la década de los 80. Ahí está, mira, Restauración Democrática, ahí está Belaunde, del 80 al 85, y luego Alan García, del 85 al 90. Ahí están con sus símbolos de sus partidos políticos, Acción Popular, Partido Aprista Peruano. Segundo gobierno de Fernando Belaunde, ya. A ver, tenemos pues que Belaunde devolvió los medios de comunicación a sus legítimos propietarios. Esa fue su primera medida. Sí, devolvió los medios de comunicación a sus legítimos dueños. Estableció una alianza política para tener mayoría en el Parlamento, Acción Popular y el PPC. Y fue elegido como alcalde de Lima el líder de la Izquierda Unida, Alfonso Barrantes, conocido como el Frejolito, que estableció el programa del vaso de leche. Obras de Belaunde, Complejo Habitacional Santa Rosa, Concitec. Y aparecieron ya los primeros narcotraficantes peruanos. Guillermo Porto, el popular Moscaloca. Este narco es el que cuando lo arrestaron, Guillermo Porto Moscaloca, él dijo, pero ¿por qué tanto problema? Yo pago la deuda externa, así dijo en conchudo Guillermo Porto Moscaloca. Yo pago la deuda externa, el cash todavía, me sobra plata. Lo hubieran dejado, pero... Y Lucio Tijero es otro narcotraficante, ¿no? De los años 80. Ahí está. Bueno, la crisis económica continúa. Toda la década de los 80 va a ser malísima, no solamente para el Perú, para Latinoamérica. Por eso le dicen la década perdida. Crisis de la deuda latinoamericana. ¿Cómo es esto de la crisis? Mira, lo que pasa es que iniciando la década de los 80 bajó el precio de las materias primas. Como todos los países latinoamericanos viven de la venta de materias primas, baja el precio de las materias primas, los perjudica. Entonces, casi todos los países latinoamericanos, ¿qué es lo que hicieron? Pidieron préstamos al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Préstamos fuertes, ¿ah? Pensando que el bajón, ¿no?, de las materias primas, el precio de las materias primas, iba a durar un par de años. Pero no, ese bajón en el precio de las materias primas duró toda la década de los 80. Entonces los países pidieron préstamos fuertes, y ojo que el Perú ya estaba endeudado, pero Belaunde logró pedir préstamos, y más o menos para la mitad de la década de los 80, ¿no?, año 84, 85, ya los países habían gastado los préstamos, ¿no?, y seguían estando pobres. Entonces ahora, ¿cómo van a pagar el préstamo? Hay que pagarlo, pero si siguen empobrecidos, ¿de dónde? Entonces, en más o menos año 84, 85, ahí se comienza a hablar el problema de la deuda latinoamericana. Los países latinoamericanos seguían estando empobrecidos. ¿Qué hacer? ¿Pagar la deuda externa? No, pues ya gastan los préstamos. ¿Pagar la deuda externa? O mejor utilizar el poco dinero en beneficio de su población. Entonces, esa es la crisis de la deuda latinoamericana. Y bueno, algunos países se declararon en quiebra. Y no cualquier país, mira lo que dice acá. México, Brasil, Argentina, Costa Rica no consiguen pagar su deuda externa, default, como le llaman ahora, o sea, quiebra económica. Quebraron. El Perú también se declaró en quiebra. El Perú venía quebrado, pero ¿qué es esto del problema de la deuda latinoamericana? Y lastimosamente, con este problema de la deuda, con el terrorismo, con el narcotráfico, el fenómeno del niño, la situación económica siguió mal en el Perú. Mira, ve, cómo la inflación va en aumento. 60% el año 80, el año 85, 158% de deuda externa anual. Este año 2021, vamos a tener una inflación del 8% aproximadamente, ¿ya? Que es la mayor inflación en los últimos 30 años en nuestro país. No habíamos tenido una inflación así desde los primeros años de Alberto Fujimori. Hemos 8% de inflación, ¿no? Y así como vamos, muchachos, pero es lo que la gente ha elegido, ¿no? Y la gente dice con mucha dignidad, dice la gente, será otro día de la dignidad nacional, ¿sí? Y mira, entonces la situación, la devaluación era tan constante
que por eso Belaúnde establece una nueva moneda. El sol se convierte en INTI, mira, 1000 soles pasa a ser un INTI. Ahí está. Muy bien. Ahí está, entonces de esa manera, ¿no? Claro que sí. Ahí está, acá me escriben. Me dice, profe, Vaticano. Ah, Vaticano es la época de Fujimori. Vaticano es un narco, ¿no? Claro, pero es la época de Fujimori, Vaticano. El Vaticano era el que le daba su cupo a Montesinos. De pese en algo gana el chino, dicen, inflación. Ahí también. Pero ojalá le ganen cosas buenas, pero no en cosas malas. Roberto me dice, voy ahorrando para irme a... Sí, pero ahorra en dólares, Roberto. La recomendación es que de arranque ahorres en dólares. Por eso el dólar también está subiendo, porque como la gente se da cuenta que nuestra moneda va perdiendo valor, la gente compra dólares, ¿no? Y aumenta la demanda, aumenta el precio. Y ahí se forma un círculo vicioso, porque la gente quiere más dólares, el precio aumenta más, y eso devalúa más la unidad, los frescos. Y eso parte por un gobierno que no genera la confianza. Ese es el problema. Cuando el gobierno no genera la confianza, entonces ocurren estas, por cómo se comporta el gobierno, ¿no? Ese es el detalle. Diego dice, profe, ¿cómo? Vamos a Venezuela, ¿qué es eso? Entonces ahí está. Mira el fenómeno del niño Parapiña, ¿no? Fenómeno del niño también, mira, el año 83. Mira cómo quebró nuestra economía. Llegamos, mira, a menos 12% del Producto Bruto Interno, mira. El PBI bajó a menos 12%, mira qué tal caída histórica, ¿no? Y se pensó que no íbamos a caer otra vez así, el PBI, hasta que llegó el presidente Vizcarra el año pasado con el coronavirus y las medidas del presidente Vizcarra. El Perú cayó el año pasado menos 20%, menos 20%. Profe, pero acá yo entiendo aquí que el PBI cayera menos 12 porque teníamos terrorismo, narcotráfico, fenómeno del niño y una crisis económica ya instalada. Por eso menos 12%. Claro, obvio. Pero el año pasado tuvimos menos 20%, porque parece que tuvimos dos cosas peores. Dos bichos, el coronavirus y el presidente Vizcarra. Y el presidente Vizcarra bien conchudo, ¿no? Porque él nos tuvo en una cuarentena que no sirvió de nada, ¿no? Durante meses. Y ahora se está quejando, ¿no? Ayer salió quejándose que no lo dejan entrar, que no lo dejan movilizarse. Pero sí, él mismo dio la cuarentena y sinvergüenza la gente. Bien sinvergüenza. Ahí está. André me dice, profe, tanto, no sé si es que veníamos en un crecimiento económico, pero André. Ese es el detalle. Como hemos venido en un crecimiento económico continuo en los últimos 30 años, entonces cuando hubo esta debacle económica, la economía ha respondido porque ha estado bien administrada, pero no toda la vida va a ser así. Pues. Entonces ya te aguantó el menos 20% del coronavirus ya. Y se supone que luego de eso debían darse medidas para recuperar la economía, pues la economía ya te aguantó ya, ahora hay que recuperarla, pero no. Luego del menos 20%, ahora tenemos un gobierno que maneja ideas un poco raras y que, en fin, ¿no? Entonces, Rolly me dice, profe, no se puede comprar su regalo. Sí, pues se dice, ¿no? Que no lo dejan entrar, que no lo dejan movilizarse, pero él mismo dio la idea esa, ¿no? De la cuarentena absurda, ¿no? Por las puras se quebró la economía. No hizo nada, ni una planta de oxígeno construyó a Vizcarra, por las puras, ¿no? Más bien, al no dejar a la gente trabajar, la gente se empobrece, el tratamiento del coronavirus es carísimo encima. Bueno, acá tenemos el terrorismo, Sendero Luminoso, como Abimel Guzmán, y Abimel Guzmán era seguidor de la Revolución China de Mao Zedong. Así es. Ahí está entonces, Abimel Guzmán seguía las ideas de Mao Zedong, y el otro grupo terrorista, el MRTA, de Polay Campos seguía las ideas de Fidel Castro, ¿no? El ejemplo de Fidel Castro. Los dos grupos terroristas. Una lástima, un grupo de periodistas fue asesinado en Uchurajay, en Ayacucho, porque los comuneros pensaron que los periodistas eran terroristas y los masacran. Sí, pensaron una terrible equivocación. Los comuneros de Uchurajay pensaron que los periodistas eran terrucos y los masacran.
Es la matanza de Uchurajay, mártires del periodismo. Ecuador nos invade por el falso Paquilla. Felizmente el ejército peruano los vota en 48 horas los ecuatorianos por la cordillera del Cóndor fue el asunto. Votamos a los ecuatorianos invasores y el Perú apoya a la Argentina en la guerra de las Malvinas. En la guerra de las Malvinas, Argentina enfrenta al Reino Unido y el Perú incluso manda armamento a favor de la Argentina. Igual la Argentina perdió, ¿no? El Reino Unido lo derrota, pero el Perú cumplió con apoyar militarmente a Argentina. Primer gobierno de Alan García Pérez, ahí está Alan García, inició la construcción del tren eléctrico. Al inicio era muy popular Alan García, así es. Y, por ejemplo, con respecto al problema de la deuda, Alan García dijo que solamente iba a destinar el 10% de la deuda externa para pagar, el 10% de las exportaciones, para pagar la deuda externa. E incluso Alan García desafió al Fondo Monetario de que Alan García dijo que el Fondo Monetario Internacional debía hacer reformas, ¿no? O sea, reformarse el Fondo Monetario, si no el Perú se iba del fondo, así de Alan García la muerte. El Fondo Monetario debe cambiar, si no el Perú está analizando su retirarse del Fondo Monetario, como si fuera gran cosa el Perú. ¿Y cómo respondió el Fondo Monetario? No solamente no acepta la propuesta de Alan García del 10% de las exportaciones, sino que el Fondo Monetario nos declara país inelegible de crédito, nos aísla del sistema financiero mundial. Peor todavía. Así es, Mauricio dice, el FMI dijo, Perú vete. Sí, pues, prácticamente. De que Alan García es sinvergüenza. No, el Fondo Monetario debe cambiar su forma de administrar el dinero, si no el Perú está evaluando retirarse. Y claro, el Fondo Monetario dijo, vete. Perú, país inelegible de crédito. ¿Qué es esto, Dios mío? Bueno, y Alan García tiene una economía heterodoxa. ¿Por qué heterodoxo? Porque si tú seguías las recomendaciones del Fondo Monetario, como hizo Belaunde, el Fondo Monetario te daba préstamos, pero te daba una serie de medidas. Entonces, si tú seguías las recomendaciones del Fondo Monetario, entonces eras ortodoxo, porque siguen las recomendaciones del Fondo. Pero si tú te alejabas de las recomendaciones del Fondo Monetario, entonces eras heterodoxo. Y Alan García dijo eso. Yo no voy a cumplir las recomendaciones del Fondo Monetario, voy a hacer algo distinto, heterodoxo. Pero en realidad no era nada distinto. Alan García volvió a insistir en el modelo estatista, intervencionista estatal, proteccionista que habíamos tenido. O sea, lo mismo que hizo Belaunde, lo mismo que hizo Velasco, es lo mismo que va a hacer Alan García, pero ya con una economía quebrada, resultado, hiperinflación. Pero yo no entiendo, ¿por qué ellos quieren aplicar una economía estatista? Vienen con estatizaciones, porque Alan García hizo la estatización de la banca, pero esas ideas no sirven. O sea, esas ideas se han aplicado muchas veces en Latinoamérica y no sirve. No sirve, terminan empobreciendo más y afectando más justamente al pueblo a quien estos gobiernos dicen querer ayudar. Porque ya te he dicho, la gente con plata agarra sus cosas y se va, pelito, de plata, te da la posibilidad. Es el colmo, ¿eh? Y se pensaba de que ya no íbamos a tener una situación así, ¿no? O sea, bien clarito, estamos viendo cómo la economía y cómo la gente se estaba yendo. 3 millones de peruanos se fueron. Entonces ya se decía, ya no vamos a tener un gobierno así. ¿Quién va a elegir a un gobernante que te hable de nacionalización, te hable de una nueva reforma agraria, te hable demagógicamente del pueblo? No, pues, ¿no? Como medio resentido, como Velasco. No, ya esas son cosas del pasado, ¿sí o no? Ahora tenemos que ver una visión moderna. ¿Y qué pasa? Actualmente tenemos un gobierno que quiere nacionalizar el gas y otras cosas. Pero la gente lo eligió. La gente quedará eso, pero la gente quedará eso. Ahí está. Entonces Roberto me dice, era como si le estuviera entregando plata a un alcohólico. Siempre la malgasta. Una vaina así, ¿no? Una vaina así. Rolly me dice, Alianza Popular Revolucionaria Americana. El APRA, pero ese es el APRA. El APRA, compañero. Ahí te mira. Alan García apoyó a los 12 apóstoles, que eran los 12 más grandes empresarios del Perú de esa época. Por ejemplo, los apoya con el dólar MUC. Ahí está el famoso dólar MUC. Así es. Que era un dólar subsidiado. Obras de Alan García, Museo de la Nación,
Central Hidroeléctrica de Carhuaquero, ¿no? Ahí está el Hospital de Neoplásicas, esta es la Central Nuclear de Guarangal. Ajá, Alan García funda la Policía Nacional del Perú, es cierto, y dentro de la policía el GI, Grupo Especial de Inteligencia, dirigido por Benedicto Jiménez, el sheriff. Se organizan las rondas campesinas, se funda el Ministerio de Defensa, es cierto. Todo esto ayudó poco a poco a combatir el terrorismo. Y su medida más importante de Alan García, su intento, porque al final no lo logró, de estatizar la banca, ¿no? Otro que quiere estatizar, nacionalizar. Pero en este caso la población lo rechaza. La población rechaza la estatización de la banca y ahí aparece liderando a la oposición Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, bien, del Movimiento Libertad. Claro, y Vargas Llosa no solamente criticaba la estatización de la banca, Vargas Llosa criticaba todo este modelo económico estatista, proteccionista, intervencionista estatal, todo que habíamos estado teniendo. Vargas Llosa claramente señaló que ese modelo económico estatista no sirve, es una tontería y que debemos salir de eso e ir a una economía neoliberal. Claramente Vargas Llosa lo decía. Y le preguntaban, señor Vargas Llosa, ¿y cuál sería la primera medida para ir a ese neoliberalismo? ¿Cuál sería la primera medida? Vargas Llosa decía, fácil, detener la inflación. ¿Pero cómo? Fácil, con un shock. Y cuando Vargas Llosa hablaba del shock, la gente se asustaba, ¿ves? Porque ya de por sí la gente estaba empobrecida. Y con el shock, ¿cómo va a ser? Y la gente se asustaba. Pero Vargas Llosa siempre lo dijo, lo justificó y lo explicaba. ¿Ya? ¿En qué consiste el shock? Vamos a eliminar los subsidios, que por aquí por acá. Los precios van a aumentar, pero no van a quedar. A partir del sinceramiento de los precios, comenzamos a construir una economía sana, decía Vargas. Lo justificaba, sí, él lo pedía, el shock, ¿no? Es el primero en hablar, pese a que no le convenía, ¿no? Porque imagínate, ¿no? La gente se asustaba con este shock, pero él lo decía. Andrés decía, profe, era necesario, pues exactamente. Vamos a ver acá. Ahí está la hiperinflación, mira, ve. Ahí está, mira, ve. Uf. El INTI, que recientemente Belaúnde había establecido, mira cómo se ha devaluado. Y para el mismo Venezuela, ¿no? A veces me dicen eso, ¿no? Profe, el Perú está a modo Venezuela. Y yo le digo, no, Venezuela ahorita está en modo Perú de los 80. Venezuela es el que está en modo Perú de los 80. Nosotros ya hemos pasado esto. ¿Volveremos a pasarlo otra vez? En fin, ¿no? ¿No dicen que el pueblo que no conoce su historia repite sus errores? Sus horrores eran, ¿no? Sus horrores. Adrián me dice, profe, la gente no quiso eso y escogió el chino, siendo este que explica este. Es cierto lo que dice Adrián. La gente tenía miedo al shock, pero al final se hizo, ¿no? Era inevitable. Es inevitable. Andrea me dice, ¿qué hace allá en la torre de un billete? Sí, ahí está ya. Por acá está. Ahí está ya, sí. Ya no, uy, mira, ya no había tanto billete, ¿no? Ya no había héroe que poner, ya no había héroes que poner. Mira, acá repiten a Ricardo Palma. Ya están todos los héroes ya. Falta que pongan a Kit Ass, pongan, no sé, ¿no? A los héroes de Marvel, pero, ¿no? A Deadpool, ¿no? Y ya ¿qué es esto? Mira. Entonces, así es. Pues. Y ahí está la segunda vuelta, donde Fujimori, con su tractor, honradez, tecnología y trabajo, y esos que te hablan de honradez son los peores. Esos que te hablan de honradez, esos son esos son bravos. Son los que hablan. Honradez, tecnología y trabajo, decía Fujimori, ¿no? Había otro que es peor, para mí peor, que había otro que decía, porque ya se había vivido la experiencia de Fujimori, ¿no? Honradez, tecnología y trabajo, ya. Pata, muy honrado no era, no es. ¿No? Y había otro que era peor todavía, y que la gente le cree, ¿qué vamos a hacer? La gente le cree, había otro que decía, honestidad para hacer la diferencia. Ese era peor todavía. Ese era peor todavía, honestidad para hacerle, y la gente votó por él, Dios mío. ¿Qué se va a hacer, mi estimado? ¿Qué se va a hacer? De honestidad, un político hablándote de honestidad, no, pe, ¿qué político me tiene que hablar de que, no? Haga cosas eficientes, no me mientas, pe, honestidad, háblame de otra cosa, pe, háblame de efectividad, háblame, en fin, ¿no? Que vas a mejorar la economía,
¿Qué vas a hacer? No me hables de honestidad. Honestidad para hacer la diferencia y ganó. ¿Sabes quién es, no? Honestidad para hacer la diferencia, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahí está Vargas Llosa. Él perdió porque Vargas Llosa formó el FREDEMO, Frente Democrático, y porque hablaba del show. Andrés me dice, profe, el del sombrero. No, acá no hay sombrero. Acá no hay sombrero. Además, Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. ¿Cómo vas a compararlo con el sombrero, Andrés? Falta de respeto, Vargas Llosa. Te pasas, Andrea. Y Fujimori, oye, Fujimori, ingeniero de la Universidad Agraria. No era, incluso tuvo una beca, me parece, estudió afuera. Sí, estudió afuera, Fujimori. O sea, no era un estudiante de medio pelo, Fujimori no. Ambos eran personas preparadas. Por eso es que cualquiera de que los dos ganara iba a tener cierto criterio para gobernar. Y así fue, ¿no? Fujimori, pese a sus defectos, mejoró muchas cosas en el Perú, pese a sus defectos, ¿no? Y Vargas Llosa se le ha elegido, era una persona preparada. ¿Cómo vas a comparar con el sombrero, André? ¿Qué pasa esa malcriada eres, Andrea? Andrea me dice, a Castillo lo becaron a Chota. No, ¿cómo la van a becar a Chota si él es de Chota? El profesor Castillo es de Chota, ¿no? Ahí tiene su gentita, la Chota Nostra, ¿no? Ahora así llama su grupo, la Chota Nostra. En vez de la Cosa Nostra italiana, es la Chota Nostra, ¿no? La gente bien ocurrente. Tenemos preguntitas, vamos a resolverlo, a ver, vamos a resolverlo. Muy bien. Vamos a resolver acá, a ver, chicos, pongamos las claves. ¿Ya? Pongamos las claves ahí, a ver, muchachos. Rápidamente, a ver. Mira que son preguntas de eco. Son preguntas de eco. Hemos estado trabajando full preguntas de eco. ¿Eh? Qué bonito para una mejor preparación, como debe ser, ¿no? Preguntas de eco. A ver, entonces, ¿qué podemos indicar por ahí? A ver. Bien, a ver, vamos a poner las claves, chicos. Dice así, uno de los sucesos, ¿no?, que dejó en evidencia el tremendo fracaso del régimen velasquista fue, a ver, vamos a ver ahí,
dice el tremendo fracaso. A ver, la huelga de la Guardia Civil, ¿no? Claro, porque a raíz de la huelga de la Guardia Civil se saquea Lima, el Limazo, un besito. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Un besito. Siguiente. 2. Durante el septenato del general Juan Velasco Alvarado, con la reforma, puntos suspensivos, las empresas agroindustriales costeñas se transformaron en, la reforma agraria, ¿no? Y las empresas azucareras se convierten en cooperativas agrarias, CAPS. Dos besitos. Dos besitos. Siguiente. 3. La siguiente imagen está en relación con el gobierno de... Bueno, en la imagen vemos trabajadores, ¿no? Por acá un obrero, por acá un cañero, y este viene a ser Tupac Amaru, me parece. Sí, por el sombrero, ¿no? Tupac Amaru. Es obviamente Velasco Alvarado, ¿no? Tres casitas. Tres casitas. Por lo que es Tupac Amaru es Velasco Alvarado, ¿no? Sí, del sombrero. Bien. Tres casas. Vamos con la 4. Dice, presidió la Asamblea Constituyente Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿verdad? Víctor Raúl Haya de la Torre. Hasta que fallece. Ajá, 4 agüitas. 4 agüitas. Vamos con la número 5. Dice, para el general Juan Velasco Alvarado, las reformas del denominado Plan Inca, ¿no? Inca lograrían un Estado más fuerte al capital extranjero. Claro, en teoría, ¿no? Al final terminó empobreciendo a todos. Bueno, 5 casas, 5 casas. 5 casas. Y 6, lo correcto con respecto a la segunda fase del gobierno revolucionario. A la segunda fase, o sea, el gobierno de Francisco Morales. A ver, ¿se aplicó el denominado Plan Inca? No. Morales aplica el Plan Tupac Amaru. ¿Se retiró militares cercanos al general Juan Velasco? Sí. ¿Se expropió medio de comunicación? No, Velasco ya lo había hecho. ¿Se convocó una asamblea constituyente? Sí. 3, 2 y 4. Dedo. 6 dedos. Ahí está entonces las claves, tanto de la primera columna como de la segunda columna. Ahí está la segunda columna 4A, 5, 6, 6D. Diego me dice, profe, el plan Tupac Amaru era para desintegrar lo que hizo Velasco. Para detener, no desintegrar. Bueno hubiera sido, ¿eh? Bueno hubiera sido que eliminen la reforma de Velasco. No, la reforma de Velasco se mantuvieron. No se ampliaron, se detuvieron, pero no se eliminaron. O sea, por ejemplo, Francisco Morales ya no nacionalizó más empresas, pero las que estaban nacionalizadas seguían ahí, generando gastos para el Estado. No se amplió la reforma agraria, pero todo lo que se había hecho de reforma agraria y la quiebra agrícola del país siguió ahí, no lo corrigió. Se detiene, pero no elimina las reformas. Diego me dice, y el plan Inca era el plan de gobierno de Velasco Alvarado, el plan Inca. Bien, vamos a ver, hay un segundo bloque. A ver, muchachos, vamos a poner las claves en este segundo bloque. Mira,
Bien, vamos a ver entonces. Dice la pregunta 7. La ideología del movimiento revolucionario Tupac Amaru se inclinaba por, bueno, recuerda que el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru de Víctor Olay Campos, ellos eran seguidores de la Revolución Cubana, chicos. Es decir, la guerrilla guevarista, ¿no? Revolución Cubana, el Che Guevara, 7 dedos. 7 dedos, ya vamos a ponerlo acá. 7 deditos. Siguiente, 8. La sangrienta matanza de puntos suspensivos es la terrible muestra de lo cobarde y asesino que fue el grupo terrorista, puntos suspensivos, ya que mataron a 69 campesinos, incluyendo mujeres embarazadas. Sí, mira, mujeres embarazadas, o sea, 18 niños y un bebé de 6 meses. ¿Sabes cómo mataron al bebito? Le abrieron con cuchillo la barriguita al bebé, lo arrojaron al piso y aplastaron la cabeza del bebé hasta descerebrar delante de sus papás. Mira hasta qué extremo la ideología te puede volver un animal, un monstruo, ¿no? Estamos hablando de Sendero Luminoso. Esa es la matanza de Lucanamarca. Esa es la matanza de Lucanamarca. Claro, entonces ahí está, Sendero Luminoso, Lucanamarca. Y actualmente hay un grupo que todavía continúa con las ideas de Sendero, el grupo Movadef, no sé si lo has escuchado, Movadef. Y eso no es lo más grave, ¿no? Porque el loco siempre va a haber, sino que este grupo Movadef tiene, según testimonios, relación con el presidente que nos está gobernando, con el profesor del sombrero. Sí, hay varios testimonios que indican eso. Qué pena, ¿no? Qué pena que hayamos llegado a esto. Bueno, en fin. 8 besitos. 8 besitos. Seguimos. Dice, ahora la 9. Dice, mira, la 9 nos pone una imagen. Dice para el Perú, ¿no? Las Malvinas, siempre Argentina. Esto tiene que ver con la guerra de las Malvinas, ¿no? Y en la guerra de las Malvinas, recordemos que el Perú apoya militarmente a la Argentina en su guerra contra el Reino Unido, ¿no? Obviamente. El apoyo de la Argentina en su guerra contra el Reino Unido, obviamente, ¿no? 9 casa. 9 casa. Muy bien, entonces, claro. Vamos a poner esto por acá. 9 casitas. Entonces, ahí está la primera columna, las claves, ¿no? 7 dedos, 8 besos, 9 casas. Vamos con la segunda columna. A ver, la segunda columna dice, 10. La devaluación monetaria y la hiperinflación durante el primer régimen de Alan García Pérez a partir de 1987 tuvieron como respuesta gubernamental. A ver, dice, como respuesta gubernamental. El acceso a nuevos préstamos, no, porque no se habían declarado aislados del sistema financiero mundial. Los subsidios y los paquetazos a los bienes de consumo, ¿no? Que eran devaluaciones supuestamente para contener el precio de los productos, pero no, de nada, no servía de nada. 10 casas. Por eso Vargas Llosa decía, si quieren hacer una devaluación, háganla de verdad, el shock, y con eso detienen la hiperinflación. Pero, y al final lo hizo, pues, ¿no? Fujimori hizo el shock. 11. El gas de Camisea en el Cusco fue descubierto por la firma petrolera internacional Shell, la Shell holandesa, durante el gobierno de Alan García Pérez. Shell Petroleum Company, Alan García Pérez, 11 dedos. No se pudo explotar porque había grupos regionales que se oponían. 12. Lo verdadero y lo falso con respecto al primer gobierno de Alan García, mira. 1. Se formó el Ministerio de Defensa. Se formó el Ministerio, sí, el verdadero. 2. Los terroristas del MRTA iniciaron sus acciones criminales. No, el MRTA ya había empezado sus acciones criminales durante el segundo mandato de Belaúnde. Falso, falso la 2. 3. Los militares apoyaron la formación de las rondas campesinas. Claro, por supuesto. Los ronderos. Y 4. Se organizó el Grupo Especial de Inteligencia. Sí, con Benedicto Jiménez, sí. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Besito. Así es. 12 besitos. Bien, vamos a ver, continuemos entonces. Tenemos el gobierno de Alberto Fujimori,
muy bien, del 90 al 2000. Aquí está, mira, ve, nosotros ya hemos visto la restauración democrática, el segundo gobierno de Belaúnde, primer gobierno de Alan García, claro, y entonces aquí está el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Posteriormente, ya ustedes verán el gobierno de Paniagua, Toledo y Alan García, ¿no? Porque hasta Alan García, ahora los prospectos de admisión de las universidades están pidiendo hasta el segundo gobierno de Alan García, por eso lo han considerado acá. Pero el gobierno de Fujimori no solamente va a cambiar al Perú, sino también el mundo estaba cambiando. Mira, la Guerra Fría terminaba en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética y comienza la era actual que le llaman algunos globalización, otros le dicen el nuevo orden mundial, también le dicen a lo que está pasando ahora. Pero más se utiliza el término globalización, ¿no? Así es. Recordemos que la globalización es la apertura comercial, facilitar el intercambio comercial. Aparecen grandes bloques económicos como la Unión Europea, Mercosur, los tratados de libre comercio y el desarrollo de los medios de comunicación, ¿no? Llega durante los años 90 al Perú, llega la televisión por cable, llega Internet, llegan los celulares, ¿no? Y todas las redes sociales y el mundo virtual que ahora nos caracteriza. Eso es parte de la globalización. Muy bien. Acá está el ministro Hurtado Miller, que aplica el shock, que fue terrible, pero que la gente lo aceptó, porque la gente era consciente de que el shock podía crear las condiciones para una recuperación económica, ¿no? Así es. Volvemos al sistema financiero mundial con la carta de intención. Debido al shock, el INTI estaba completamente devaluado, entonces se establece una nueva moneda, el nuevo sol. 1 millón de INTIs va a equivaler a un nuevo sol. Así es. Es algo bien curioso porque esa misma monedita, nuevo sol, establecida hace exactamente 30 años, 1991, sigue siendo utilizado. O sea, 30 años después, el sol sigue valiendo, aunque sea un par de panes, una galleta, pero sigue valiendo. Eso significa que entonces ha habido una estabilidad económica en estos 30 años. Y esa estabilidad económica permite a la gente ahorrar en moneda nacional, invertir, proyectarse, hacer negocios, expandir, ¿verdad?, su comercio. Y eso, por eso es que el llamado neoliberalismo que establece Fujimori ha sacado de la pobreza a gran parte de la población peruana. No a todos, pero sí gran parte de la población. Compáralo con lo que vivíamos antes. Compáralo con la década de los 80, los 70, los 60, en donde más bien el único futuro era irse del país, ¿verdad? No quedaba otra. Pero en estos últimos 30 años vivimos un momento de estabilidad económica. Incluso hasta hace 2 años el sol era considerado una de las monedas más sólidas de Sudamérica, pero bien claro, hasta hace 2 años. Ya a partir del año pasado, 2020, y con lo que está ocurriendo ahora, 2021, ya esto forma parte del pasado, ¿verdad? Ya comienza el proceso de devaluación y seguramente de acá a un par de años esa monedita sol que está en tus bolsillos pasará a la historia como el billete que está a su lado. Muy bien, porque debido a la devaluación vamos a ir utilizando monedas y billetes de mayor denominación. Y en fin, muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Adiós, sol. Tú me criaste, sol. Yo viví contigo. Cuando estaba en el colegio te llevé en mi bolsillo. Valías un pasaje. Ahora sigues valiendo algo. Pero es lo que la gente ha elegido, pues, amigo. Es lo que la gente ha elegido. Así es que, ¿qué se va a hacer? Mira acá, el ministro Carlos Boloña, muy bien, ministro de Economía, él ejecuta las privatizaciones. ¿Qué son las privatizaciones? Las empresas del Estado que no valían nada, o sea, eran empresas, pues, que solamente causaban pérdida, ¿no? Todas esas empresas que acababan con Perú, el Macro Perú, Sider Perú, Minero Perú, Hierro Perú, hay un montón, Entel Perú, Aeroperú, Enacer Perú, ya todas esas empresas generaban gastos. Entonces, ¿qué es decir? Se vendieron, ¿no? Entonces la vendemos en una empresa del Estado, la vendemos, pasa a manos privadas, eso se llama privatización. Entonces, y las empresas se van a privatizar no por capricho,
porque a veces se da a entender eso, no, que se vendió la riqueza del Estado. No, están hablando de tonterías. Eran empresas quebradas. ¿Qué vamos a hacer con una empresa quebrada? O la cierras o la vendes. O la vendimos, pero tiene que venderse si están mal administradas. No puedes mantener algo que te genera pérdida, ¿no? Es absurdo. Entonces se privatiza con el ministro Carlos Bologna. Mira el crecimiento económico. Mire ese crecimiento económico sostenido. Este es el PBI. Entre 1980, que está estancado, y luego comienza a subir en 1990 y en el siglo XXI, hasta el año 2019. Porque luego el año pasado cayó menos 20%, te conté. Montesino, ese es su asesor, ¿no? El Doc, el tío Vladi, al que los narcos le pagaban su cupo, impulsaba las cortinas de humo. Y este es el golpe de Estado, ¿no? Que da Fujimori, desata. Él cierra el Congreso e interviene el Poder Judicial, ¿no? Quiebra la democracia Fujimori. Así está el autogolpe. Y la población lo aplaudió, ¿no? La población lo aplaudió. Incluso Fujimori le puso un nombre a su golpe de Estado, porque Fujimori dijo, estoy iniciando un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, así dijo. Pero sí, quien lo amenaza fue Estados Unidos. Estados Unidos lo amenaza a Fujimori. André me pregunta, profe, ¿usted cree que la dictadura de Fujimori era necesaria para ayudar al país? Ay, qué buena pregunta. Si la dictadura de Fujimori era necesaria. Mira. Bueno, lo que pasa es que, como dicen en el fútbol, ¿no? Con el resultado ya visto, es más fácil hablar, ¿no? O sea, ¿por qué me refiero? Porque las reformas económicas que hizo Fujimori, como les dije hace un rato, estabilizaron al Perú económicamente 30 años. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa. Recuerda las décadas anteriores de Fujimori, que era un desastre. Con el resultado ya visto, uno podría decir que sí. Ya, bacán, ¿no? A nivel económico. A nivel económico, sí. ¿No? Pero vuelvo a repetir, pero estamos viendo ya el resultado después de, ¿no? En ese momento era muy difícil decirlo, ¿no? Y en ese momento era muy difícil justificar un golpe de Estado, como siempre, ¿no? Es muy difícil justificar un golpe de Estado, a menos que el país tenga una debacle completa. Para algunos, el Perú estaba en una debacle completa y que era necesario, ¿no? En fin, ¿no? Viéndolo ya desde ahora, ¿no? Ya hacia el pasado, uno podría decir que sí. Uno podría decir que sí, ¿no? Pero en ese momento era muy difícil, ¿no? Entenderlo de esa manera. Adrián dice, empezaron a estudiar la situación para seguir manteniendo el apoyo popular. Sí, bueno, claro. Bien, vamos a ver, mira, Estados Unidos lo amenaza a Fujimori. Regresa a la democracia, si no habrá sanciones económicas. Y Fujimori regresa y convoca un nuevo congreso. Claro, el CCD, Congreso Constituyente Democrático. En este CCD se elabora la actual constitución, la de 1993. Muy bien, cuya principal novedad quizá es, bueno, que permitió una reelección y también que impulsa una economía neoliberal, es cierto, porque mira, esta constitución que tenemos ahorita prohíbe que el Estado vuelva a tener empresas, que el Estado vuelva a tener esas empresas que generaban pérdidas, ¿no? Y eso, que por ejemplo siguen habiendo empresas estatales como Petroperú, por ejemplo, pero que solamente generan pérdidas, dicho sea de paso, y escándalos de corrupción. Pero la Constitución prohíbe al Estado tener empresas, participar de la economía como antes hacía. Para algunos esto era necesario. Para algunos era necesario este cambio en la Constitución. Y por eso los sectores radicales de izquierda hoy en día quieren cambiar, pues, el capítulo económico de la Constitución, porque increíblemente ellos quieren volver a la época de los 80 y 70, donde el Estado peruano tenía un montón de empresas quebradas. Yo no entiendo, en verdad, pero ellos quieren volver a eso. Y por eso quieren eliminar el capítulo económico, que es quizá uno de los pocos capítulos buenos de la Constitución, porque le ha permitido al Perú tener, ¿no?, un equilibrio económico durante varios años. Bueno, acá tenemos el terrorismo. Muy bien, claro que sí.
Ahí está, Abimael Guzmán ordena que Sendero Luminoso ataque con mayor fuerza Lima a inicios de los 90. Eso se llamó equilibrio estratégico. El equilibrio estratégico, una mayor ofensiva de Sendero sobre Lima. Así es. Ahí está, mira, ve, la muerte de María Elena Moyano. Muy bien, entonces, ahí está María Elena Moyano, dirigente vecinal de Villa El Salvador. A ella la mataron cruelmente, delante de sus hijos, y dinamitaron su cadáver. Solamente porque ella le decía su verdad a los senderistas. Sí, ella, y una mujer pobre, le decía sus verdades a los senderistas, que eran mafiosos, corruptos y mediocres. Porque ella denunciaba que allá en Villa El Salvador los senderistas lograron, así es, los senderistas lograron controlar algunos organizaciones vecinales. Entonces María Elena Moyano decía que los senderistas que se llenaban la boca del pueblo, cuando ellos tomaban cargos en estas organizaciones vecinales, eran mafiosos, solamente se ayudaban entre ellos y eran corruptos, se robaban la plata, o sea, todo lo que ellos criticaban y mataban gente, los senderistas, es lo que ellos hacían. Eran mafiosos, corruptos, asesinos, y eso les en su cara. Se los decía, y mediocres encima, porque, o sea, no tenían ni idea, solamente sabían matar a estos infelices, no sabían para nada gobernar. Y ella la amenazaron, incluso a María Elena Moyano se la llevaron a España para salvarle la vida. Y ella regresa para ver a sus hijos y ahí la matan. Y la matan a María Elena Moyano, la asesina, ¿no? Pobrecita. ¿Y qué medidas implementa Fujimori para enfrentar al terrorismo? Ahí está, mira, ve. La ley de arrepentimiento, los jueces sin rostro, los comités de autodefensa, de lo que antes eran las rondas campesinas, formalizarlas en comités de autodefensa. Todo esto ayudó, todo esto colaboró para derrotar al terrorismo. Y el GEIN, que ya lo había fundado Alan García, logra capturar a los líderes terroristas. Roberto me dice, por eso a veces da miedo meterse en la política. Lógico, claro que sí, es muy peligroso. Henry me dice, profe, ¿Fujimori derrotó el terrorismo o fue el GEIN? No, fue Fujimori. Fue el GEIN y Fujimori. Porque, por ejemplo, mira, la ley de arrepentimiento, uno de los terroristas arrepentidos es quien le confirma la información a los del GEIN de dónde estaba Abimael Guzmán. Y con los jueces sin rostro, los terroristas eran rápidamente juzgados. Porque el problema era que en el Poder Judicial los terroristas amenazaban y hasta mataban jueces y fiscales. Pero llevando el delito de terrorismo a los tribunales militares, como vemos, los jueces militares se ponían pasamontaña y al toque juzgaban a los terrocos. Como se elevaron las condenas por terrorismo a 35 años, cadena perpetua, ya los terrocos quedaban ahí, ya no salían. Todo eso colaboró, todo eso porque había la voluntad política. Cuando hay la voluntad política de solucionar un problema, se crean las condiciones para poder solucionarlo. Si no, aisladamente, es muy difícil. El GEIN ya existía durante el gobierno de Alan García, pero no recibía el apoyo. Con Fujimori ya se le apoya un poquito más que con Alan García, suficiente para que el GEIN pueda lograr la captura de Abimael Guzmán, de por ejemplo. Y los comités de autodefensa fueron principalmente los protagonistas en la lucha contra los terrocos en provincia. Por eso los comités de autodefensa hasta ahora son mencionados, por supuesto. Entonces, todas esas condiciones las creó Fujimori. Entonces, negarle esto a Fujimori me parece también caer un poquito, ¿no? Y no saber considerar, ¿no? Me parece. Dice, ¿en qué gobierno fue que se flexibilizó las condenas a los terroristas? Fue a partir de Paniagua, Toledo, y ya se flexibiliza. Ahí va un poquito ya. Ahí está Abimael capturado en la casa de esta señorita, Maritza Garrido Leca. Así es, muy bien. Luego tenemos el Grupo Colina, las matanzas del Grupo Colina. Debido a estas dos matanzas, de Barrios Altos y La Cantuta, es que Fujimori y Montesinos actualmente están en la cárcel,
por ser autores inmediatos de estas dos matanzas. El operativo Chavín de Huántar, claro que sí, ahí está. Y luego Ecuador nos invade. Muy bien, felizmente, bueno, no logramos votar los ecuatorianos, ¿eh? No logramos votar los ecuatorianos. Por eso es que se va a firmar el acta de Brasilia. Adrián me dice, profe, hay muchas especulaciones en que dicen que Fujimori retrasó la captura de Guzmán. De no haber sido así, hubieran evitado la muerte de Marilena Moyano y el coche Bombentara. No, nada que ver. Quien ordena la muerte de Marilena Moyano y el coche Bombentara es Abimel Guzmán. Y no es lo único, ¿eh? O sea, hay un montón de gente asesinada. Cuando habían elecciones municipales, los senderistas mataban a los alcaldes, a los candidatos a alcaldes. No, yo te diría más bien que esa versión que mencionas, Adrián, que es una versión muy antojadiza, porque no hay pruebas al respecto de que se haya retrasado la captura de Abimael. Y si Sendero hizo sus matanzas, fue porque Abimael los ordenó. Como vimos la matanza en Lucanamarca, donde mataron niños, mataron un bebito de 6 meses, y más bien las medidas que se dio durante el gobierno de Fujimori ayudaron a derrotar al terrorismo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Lo que pasa es que como el Fujimorismo todavía existe como propuesta política, entonces los rivales políticos, ¿no?, del Fujimorismo tratan siempre de una u otra manera de hacerlo quedar mal, porque hasta ahora todavía está vivo el Fujimorismo. Si el Fujimorismo ahorita ya no existiera, sería más fácil, seguramente ya más cabeza fría al momento de analizar el gobierno de Fujimori. Pero como todavía está vivo, entonces todavía hay mucho por ahí que quieren, como se dice criollamente, bajarle la llanta, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía es una propuesta política válida, hasta ahora por lo menos, ¿no? El Fujimorismo. También hay que tomar en cuenta ese detalle. Hay que tomar en cuenta ese detalle. Claro. Profe, ¿cree que verdad Abimael haya muerto? Sí, ha muerto, que yo sepa. Porque la gente no los quiere matar. No, Abimael no ha muerto. Alan García no ha muerto. Elvis Presley no ha muerto. Dicen, no, sí está muerto. Ya fueron. Ya. Henry dice, profe, ¿hay documentales, profesor, de oficiales que parecieron eso? Claro, por supuesto. Sí, hay películas también. Hay películas sobre Abimael Guzmán, sobre la captura. Algo así fue con el asesinato de Barrios Altos. No, el asesinato de Barrios Altos sí lo hizo el Grupo Colina, ¿sí? Y por eso está en la cárcel este Fujimori. Seguirá en la congeladora. Y comentan que Fujimori no ayudaba al GEI. No, sí ayudaba. Pero ¿sabes quién más ayudaba al GEI? ¿Sabes quién más ayudaba? ¿Quién le daba la plata al GEI? Era la CIA norteamericana. Y eso lo cuenta Benedicto Jiménez en sus libros. La CIA norteamericana le daba $100,000. O sea, el mayor billete que recibía el GEI no fue ni de Alan García ni de Fujimori, que sí, o sea, el GEI dentro de la Policía Nacional tenía los recursos. Quien más dinero le daba, porque en ese momento era todavía crisis, era Estados Unidos, la CIA norteamericana. ¿Y por qué no se valora el apoyo de la CIA norteamericana en ese caso? Es qué raro, ¿no? Siempre se critica a Fujimori, y está bien que lo critique, pero ¿y por qué no valoran el apoyo de la CIA? Entonces ahí ya yo me di cuenta, no, ahí hay un criterio político ahí, que está ahí, ¿no? Entonces siempre, vuelvo a repetirte, como el Fujimorismo todavía está vivo políticamente, entonces hay muchas interpretaciones como para restarle méritos al Fujimorismo. Y eso más me parece es un poco una tendencia política, lo cual será válida, no hay ningún problema, pero si tú lo ves con cabeza fría no es así. O sea, era otro momento histórico y fueron otros, digamos, otro momento, ¿no? Así es. ¿Cuál es el motivo de la CIA? Que el Perú no entre en el caos, que el Perú no se haga más desorden de lo que era. Sí, imagínate si Sendero tomaba el poder en el Perú, iba a tener un país comunista en América. No, mal ejemplo también. Entonces, no. Por eso la CIA norteamericana, $100,000, ¿eh? Y que más bien Benedicto Jiménez por eso se bronqueaba con Quetín Vidal, el otro gran personaje, Quetín Vidal. No era tanto para ver quién captura mejor a los terrucos, sino era quién se quedaba con el mayor billete de la CIA. Sí, eso lo cuenta en su libro, Benedicto Jiménez. Sí, hay bastantes libros al respecto. Así es. Les despierta mucha desconfianza en este gobierno. Bueno, pero todos los gobiernos despiertan desconfianza, pero quedémonos con lo que hizo.
Siempre uno tiene que ser frío y a ver qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo. Entonces, en el caso de Fujimori, ¿arregló la economía? Sí la arregló. Después de Fujimori hubo terrorismo, ya no lo hubo. Esos son, ahora, ¿que siguió habiendo corrupción? Sí, siguió habiendo corrupción. ¿Que siguió habiendo narcotráfico? También. Entonces, no, siempre los gobiernos hay que sopesar las cosas malas y las cosas buenas. Claro que sí. Pero como te digo, como todavía el fujimorismo está vivo, es un poco difícil hacer eso, ¿no? Sobre todo si uno ya está predispuesto, ¿no? De repente los fujimoristas te dicen, no, el mejor gobierno del mundo. No es así. Pero... Y los que odian a Fujimori dicen, no, ese gobierno no hizo nada. ¿En qué quedamos? Entonces, por eso es lo que te digo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces la elección del 2000, rápidamente, antes que nos gane el tiempo, la marcha de los 4 suyos de Toledo en contra de Fujimori y la reelección. El video Curi Montesinos que provoca la caída de Fujimori y Fujimori que convoca nuevas elecciones. Así es. Diego me dice, profe, ¿el gobierno de Fujimori es autocrático? No, la palabra es autoritario. Autoritario o dictatorial. Autoritario o dictatorial, claro. Autocrático no, porque autocrático ya es el gobierno de un rey. Es autoritario o dictatorial. Y entonces Fujimori es destituido por incapacidad moral y asume el mando Valentín Paniagua, presidente del Congreso. Perú del siglo XX-XXI, ¿no? Ahí están los 3 gobiernos, Paniagua, Toledo, Alan García, así es, Paniagua, ahí está Paniagua con su presidente del Consejo de Ministros Pérez de Cuéllar, el gabinete caviar, así le llaman, el gabinete caviar, ¿no? Caviares, por si acaso, son la gente de izquierda de clase alta, de izquierda liderada, esos son caviares. Sobre todo estos 3 últimos, Diego García Sayán, Marcial Rubio y Susana Villarán. Los caviares vivieron durante mucho tiempo del antifujimorismo, por ejemplo. Ellos, por ejemplo, hicieron política del antifujimorismo. Decían que Fujimori era recontra corrupto. Y luego, lo curioso es que cuando ellos llegan al poder, por ejemplo, con Susana Villarán, fueron igual de corruptos e inútiles, ¿no? Para muchos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en el uso político, en las tendencias políticas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego dice por acá, Paniagua firmó el contrato del gas de Camisea, dio en concesión el aeropuerto Jorge Chávez. Montesinos fue capturado en Venezuela y traído para ser juzgado. Paniagua fundó la Comisión de la Verdad para investigar la violencia terrorista. El gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Ahí está. Toledo, ahí está, hizo una alianza con el Frente Independiente Moralizador. Firmó Toledo el Tratado de Libre Comercio con Bush, presidente Bush, estadounidense. Las cifras espectaculares, las cifras económicas a favor que hizo Toledo, porque aumentaron las exportaciones y porque Toledo dio todas las facilidades para las inversiones. El PBI con Toledo no paraba de crecer y el ministro Carlos Busch con su programa Techito, ¿no? El Acuerdo Nacional, el Plan Huascarán con Toledo. La carretera interoceánica, pero la coima que recibe Toledo, ¿no? De la empresa Odebrecht. 20 millones de dólares recibió Toledo. El informe final de la Comisión de la Verdad, 69.000 muertos, población más afectada a los ayacuchanos. Principal culpable, Sendero. Luego el arequipazo en contra de las privatizaciones. El andahuaylazo de loco de Antauro Humala, 6 muertos dejó el andahuaylazo. Él está encarcelado por el delito de rebelión y secuestro agravado. Y el segundo gobierno de Alan García, el PBI. Hasta ahora el segundo gobierno de Alan García es el mejor del siglo XXI, imagínate, por el gran crecimiento económico, 9,1%. Así es. Ahí están los TLC que firma Alan García con Chile, con China, con México, la Alianza del Pacífico. ¿Qué es eso? Perú, México, Colombia y Chile, ¿no? Ajá, mira, Alan García es el que da la ley de la carrera pública magisterial para que los profesores sean evaluados. Bueno, ya con este gobierno creo que van a anular eso, ¿no? Y crea 2 ministerios, de Cultura y de Ambiente, crea Alan García, ¿no?
Así es, ahí está, termina de construir su tren eléctrico, remodela el Estadio Nacional. Fujimori es traído para ser juzgado y va a ser condenado por ser autor mediato de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, él y Montesinos. Terremoto en Ica y escándalos políticos. Los petroaudios provocan la renuncia de Jorge del Castillo y el baguazo provoca la renuncia de Yehude Simons. Y llevamos el caso de los límites marítimos con Chile al Tribunal de la Haya. Y el 2011, Ollanta la derrota a Keiko Fujimori. Muy bien, entonces, simplemente vamos a dar las claves para acabar, sí, rápidamente. A ver, dice la pregunta 13. La carta de intención que firmó con el Fondo Monetario Internacional comprometían al Perú a implementar reformas económicas de tipo ortodoxas. Neoliberales. Neoliberales. Entonces vamos a poner acá 13 dedo. Siguiente. Dice la 14. Ante el autogolpe del 5 de abril denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, el primer vicepresidente Máximo San Román intentó formar un gobierno legítimo, ¿no? Pero no lo logró. Agüita, 14 agüita. 14 agüita. 15. La siguiente imagen de Abimael Guzmán corresponde al gobierno, bueno, se captura durante el mandato de Alberto Fujimori. 15 dedos. 15 dedos. 16. Dice, la casa del embajador de Japón, Morihisa Oki, fue tomado por el comando Edgar Sánchez del MRTA, liderado por Néstor Serpa Cartolini. 16 casas. 16 casas. 17. Dice, durante el conflicto del Alto Cenepa se formó la MOMEP, así se llamaba, Misión Militar Ecuador-Perú, Misión Observadora Militar Ecuador-Perú, para garantizar el cese al fuego de la tregua denominada Paz de Camaratí. 17 agüita. 17 agüita. 18. Lo correcto con respecto a Alberto Fujimori. Se dio en concesión el puerto de Hilo. No, nada que ver. Se cedió un terreno a Bolivia, una playita. 2. La invasión ecuatoriana fue por la falta de hitos, sí. El acto de Brasilia cerró la frontera con el Ecuador, sí. Chile entregó un muelle en Arica con el acta de ejecución, sí, claro. Por supuesto. Entonces ahí lo correcto será 2, 3 y 4. 18 dedos. 18 dedos. Siguiente. 19. Suceso o acontecimiento que se registró durante el gobierno de Paniagua. Casa retiró las comisiones interventoras. 19 Casa. 20. A ver. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación dio su informe durante el gobierno de Toledo. 69.000. 20 dedos. 20 dedos. 21. Lo verdadero y lo falso con respecto al gobierno de Paniagua. ¿Firmó el contrato para la explotación del gas de Camisea? Sí. ¿Formó la Comisión de la Verdad? Sí. ¿Se dio el arquipazo? No. ¿El levantamiento de Locumba? No. Entonces, verdadero, falso, falso. 21 besos. 21 besos. Siguiente, 22. Los porcentajes de desaprobación a la gestión del presidente Toledo se debían en gran medida a los escándalos en su entorno. Señale lo que no corresponde. Casos de ejecución extrajudiciales, claro, 22 dedos. 22 dedos. Siguiente, 23. Durante el segundo gobierno de Alan García, a nivel exterior, con respecto a los límites marítimos, al Estado chileno lo llevó al Tribunal Internacional de Justicia y con el Estado ecuatoriano firmó el Tratado García-Patiño. Chileno-ecuatoriano, 23 casas. 24 dice, lo correcto con respecto al segundo gobierno de Alan García. A ver, ¿se inicia la segunda regionalización? No. ¿Llegaron objetos de Machu Picchu? Sí. ¿Promulgó la ley de carrera pública magisterial con los exámenes para los profesores? Sí. ¿Inauguró el tren eléctrico de Lima? Sí, también. 2, 3 y 4. Besito.
24 besitos. Bien, muchachos, entonces vamos a llegar hasta acá. No hay tiempo para más. Revisen el Classroom. Ahí hay más información, ¿ya? Y pasen bonitas fiestas. Espero que continúen en el repaso. Tienen que estar en el repaso donde vamos a hacer más prácticas. Full práctica, así con preguntas de eco, como estás viendo, que sean útiles para tu preparación, ¿ya? Así es que yo espero verte en el repaso y pasa bonitas fiestas. Eso sí. Nos vemos, chicos. Cuídense. No, profesor, cuídese. Igualmente, Johan. Cuídate. Saludos.